Imagina por un momento que los restos de gigantescos seres prehistóricos son descubiertos. Pero lo más sorprendente no es su tamaño, sino lo que podrían revelar sobre un misterio oculto en las páginas de la Biblia. ¿Pueden los dinosaurios haber coexistido con los primeros humanos? ¿Qué nos dice la Biblia realmente sobre estas criaturas? Bienvenidos a Crónicas Sagradas. Si te apasiona desvelar los misterios ocultos de la Biblia y descubrir secretos antiguos, suscríbete al canal ahora mismo y no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones más profundas y reveladoras. La existencia de los dinosaurios ha fascinado a científicos, historiadores y teólogos por igual. Durante siglos, estos gigantes del pasado han sido objeto de debates, especulaciones y, en muchos casos, teorías que intentan relacionarlos con la creación descrita en la Biblia. Pero, ¿es posible que la Biblia mencione a los dinosaurios o criaturas similares? Hay pistas escondidas que nos hablen de una época en que estas bestias caminaban sobre la tierra. Para empezar, el concepto de los dinosaurios, tal como los conocemos hoy, fue formalizado en el siglo XIX, cuando los primeros fósiles de gran tamaño fueron desenterrados. Estos hallazgos condujeron a la creación de la palabra dinosaurio, que significa lagarto terrible. Sin embargo, a pesar de lo reciente que es este término, muchos cristianos han especulado que los dinosaurios podrían haber sido mencionados en la Biblia bajo otros nombres. Por ejemplo, ¿has oído hablar de los behemoths y leviatanes? Estas criaturas, descritas en el libro de Job, han sido interpretadas por algunos como referencias a animales gigantes, tal vez incluso dinosaurios. Pero, ¿es esto solo una interpretación simbólica o realmente hay algo más profundo aquí? La descripción del behemoth en Job 40:15-24 es fascinante. Se habla de una criatura que come hierba como un buey, cuya cola es como un cedro y que tiene huesos como tubos de bronce. Estas características han llevado a algunos estudiosos a sugerir que podría referirse a un tipo de animal gigantesco, tal vez un dinosaurio herbívoro como el brontosaurio. Sin embargo, otros creen que esta descripción podría corresponder a animales que conocemos hoy en día, como los hipopótamos o los elefantes. Lo que resulta intrigante es la imagen de su cola como un cedro. Si bien los elefantes tienen colas relativamente pequeñas, algunos dinosaurios tenían colas gigantescas y robustas que bien podrían haber sido comparadas con un árbol como el cedro. Este detalle hace que muchos se pregunten si los autores bíblicos estaban describiendo criaturas que en su tiempo podían haber existido o que tal vez escucharon sobre ellas a través de relatos antiguos. Pero aquí es donde surge la verdadera incógnita. ¿Cómo encajaría esto en la cronología de la Biblia? ¿Acaso los dinosaurios caminaron sobre la tierra en la misma época que los humanos, como algunos piensan? ¿O vivieron millones de años antes de que Adán y Eva fueran creados? Los teólogos más conservadores, que defienden una lectura literal del Génesis, sugieren que toda la creación, incluidos los dinosaurios, tuvo lugar en los 6 días mencionados en el libro de Génesis. Según esta visión, los dinosaurios habrían coexistido con los primeros humanos antes del diluvio de Noé. Algunos incluso creen que el diluvio fue el evento catastrófico que acabó con la mayoría de estos gigantes prehistóricos. Esta teoría se apoya en la idea de que los fósiles fueron el resultado de la rápida sepultura de seres vivos bajo lodo y rocas durante un gran evento global como el diluvio. Por otro lado, los defensores de una interpretación más simbólica de las Escrituras o aquellos que apoyan el marco de la evolución teísta
sostienen que los dinosaurios vivieron mucho antes de la llegada de los humanos y que las menciones bíblicas de criaturas como el Behemoth o el Leviatán son metáforas de la creación y del poder de Dios, más que descripciones literales. Sin embargo, un detalle que pocos consideran es la existencia de relatos de dragones en diversas culturas antiguas, incluida la Biblia. ¿Podrían estos relatos ser ecos de un tiempo en que los humanos compartieron el planeta con criaturas gigantes, ahora extintas? En el Salmo 74:14 se menciona la derrota de Leviatán, un monstruo marino con múltiples cabezas, que algunos estudiosos creen que podría haber sido un símbolo del caos o de las fuerzas de la naturaleza que Dios controla. Pero lo interesante es que relatos similares de dragones se encuentran en culturas de todo el mundo, desde los dragones chinos hasta las leyendas europeas y mesoamericanas. ¿Podría ser que estos relatos de dragones fueran una forma de recordar a criaturas gigantes del pasado? Algunos creacionistas modernos creen que estos dragones podrían haber sido dinosaurios que sobrevivieron en épocas remotas y que los relatos orales de esas criaturas se transformaron en las leyendas de dragones que conocemos hoy. Sin embargo, esta es una teoría altamente especulativa, ya que no existe evidencia científica de que los humanos y los dinosaurios hayan coexistido. Pero ¿qué pasa con los fósiles? ¿Es posible que el registro fósil también se ajuste a la narrativa bíblica o estamos frente a dos historias irreconciliables? La ciencia y la fe. El descubrimiento de fósiles ha sido uno de los mayores desafíos para aquellos que intentan reconciliar la Biblia con la evidencia científica. Los fósiles de dinosaurios son restos de criaturas que vivieron hace millones de años, mucho antes de que aparecieran los primeros humanos, según la cronología aceptada por la ciencia. Para aquellos que adoptan una visión literal de la Biblia, este hecho plantea un dilema. ¿Cómo puede el mundo tener solo unos pocos miles de años si tenemos evidencia de criaturas que vivieron hace mucho más tiempo? Aquí es donde entran en juego varias teorías. Algunos teóricos del creacionismo de la Tierra joven sugieren que los fósiles son en realidad el resultado de procesos acelerados, posiblemente provocados por el diluvio de Noé. Otros creen que Dios creó el mundo con la apariencia de antigüedad, lo que significa que los fósiles y otras evidencias de un mundo antiguo fueron parte del diseño original de Dios. Sin embargo, aún hay una teoría más que podría arrojar luz sobre este debate: la teoría de la brecha en la creación. ¿Sabías que algunos creen que hay un vacío temporal entre el primer y segundo versículo de Génesis? Esta teoría sostiene que en Génesis 1:1 se menciona una creación original de la tierra y que en Génesis 1:2 comienza una nueva fase después de una catástrofe. Según esta visión, los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas habrían existido en esa creación original antes de que un cataclismo destruyera todo. Luego, Dios recreó la tierra, y lo que conocemos como la creación en 6 días se refiere solo a esta segunda fase. La teoría de la brecha ofrece una interesante perspectiva que podría reconciliar el registro fósil con la narrativa bíblica. De acuerdo con esta interpretación, los dinosaurios y otras criaturas extintas habrían vivido en una era previa a la creación descrita en Génesis 1:2, lo que explicaría por qué encontramos fósiles que datan de millones de años. La destrucción de esa primera creación, posiblemente debido a un evento cósmico o divino, habría dejado la tierra desordenada y vacía, como se menciona en Génesis 1:2. Y luego Dios inició una nueva creación, la que involucra a Adán y Eva y que conocemos hoy. Si esta teoría fuera correcta, podríamos ver a los dinosaurios como parte de una creación anterior a la humanidad, lo que resolvería parte del conflicto entre la ciencia y la fe.
Sin embargo, esta interpretación no es aceptada por todos los estudiosos bíblicos, y muchos consideran que la narrativa de Génesis debe interpretarse de manera continua, sin suponer un espacio temporal entre los primeros versículos. Pero si los dinosaurios realmente existieron en una creación previa, ¿qué sucedió con ellos? ¿Por qué no los vemos mencionados de manera más clara en las Escrituras? Los teólogos que apoyan la teoría de la brecha sugieren que los dinosaurios podrían haber sido destruidos junto con esa creación anterior, posiblemente debido a un juicio divino. Esta idea está en sintonía con la imagen de un Dios todopoderoso que tiene control absoluto sobre el tiempo y la creación. Sin embargo, otros cristianos sostienen que, aunque esta teoría es interesante, no es necesaria para reconciliar la existencia de los dinosaurios con la Biblia, ya que creen que las Escrituras se centran principalmente en la historia de la humanidad y la relación de Dios con nosotros, dejando muchos detalles de la creación en el misterio. En la otra cara de la moneda, los científicos que estudian la evolución y la paleontología afirman que los dinosaurios existieron mucho antes de que los seres humanos pisaran la Tierra. El consenso científico sugiere que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, al final del período Cretácico, probablemente como resultado de un impacto masivo de un asteroide o un evento volcánico que provocó cambios drásticos en el clima de la Tierra. Sin embargo, aquellos que siguen una interpretación literal de la Biblia argumentan que los tiempos bíblicos y los registros fósiles no pueden ser tan separados como la ciencia sugiere. Pero, si la ciencia afirma que los dinosaurios desaparecieron hace millones de años, ¿cómo explicamos los relatos históricos de dragones y otras criaturas gigantes mencionadas en la Biblia y otras culturas antiguas? El relato de Job, además de hablar del Behemoth, también menciona al Leviatán, una criatura marina descrita como una bestia indomable, cuyo aliento enciende llamas y cuyo cuerpo es impenetrable. Esta descripción es tan fantástica que muchos creen que se trata de una criatura mitológica. Sin embargo, algunos estudiosos de la Biblia sostienen que el Leviatán podría ser una referencia a un animal real, como un dinosaurio marino o una serpiente gigante que alguna vez habitó los océanos. Otros interpretan esta figura como una metáfora del caos y del poder de Dios para dominar cualquier adversidad. Lo fascinante es que esta imagen del Leviatán no es exclusiva de la Biblia. En muchas culturas antiguas, los mitos de criaturas monstruosas que viven en las profundidades del océano están presentes. Desde los dragones orientales hasta los dioses serpiente de las culturas mesoamericanas, la humanidad parece haber tenido una extraña fascinación por criaturas gigantes y aterradoras que alguna vez habitaron el mundo. ¿Podrían estos relatos ser recuerdos distorsionados de criaturas prehistóricas? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay hallazgos arqueológicos que parecen apoyar la idea de que los humanos podrían haber visto a los dinosaurios con sus propios ojos? Algunos creacionistas han señalado la existencia de petroglifos, tallados antiguos y relatos históricos que parecen representar criaturas similares a los dinosaurios. Por ejemplo, en algunas ruinas de civilizaciones antiguas, como las de Mesopotamia y América del Sur, se han encontrado imágenes que parecen mostrar animales con cuellos largos y cuerpos enormes, muy parecidos a los saurópodos. Además, en algunas culturas nativas americanas, hay leyendas de grandes serpientes que podrían haber sido inspiradas por avistamientos de criaturas gigantescas. Por supuesto, la ciencia convencional sostiene que estos petroglifos y tallados probablemente representen animales comunes de la época, estilizados por la imaginación de sus creadores. Sin embargo,
Los defensores del creacionismo ven estos hallazgos como una posible evidencia de que los dinosaurios no se extinguieron millones de años antes de la aparición de los humanos, sino que coexistieron con ellos en algún momento. Entonces, si existe la posibilidad de que los humanos hayan convivido con dinosaurios, ¿qué papel juega el relato del diluvio en toda esta narrativa? ¿Pudo haber sido el diluvio de Noé la causa de la extinción de estas criaturas gigantes? La teoría del diluvio ha sido central en muchas interpretaciones bíblicas del pasado. Según el libro de Génesis, Dios envió un diluvio para purificar la tierra de la maldad de los hombres, salvando solo a Noé, su familia y los animales que él llevó en su arca. Algunos creacionistas creen que los dinosaurios fueron destruidos durante este evento catastrófico y que los fósiles que encontramos hoy en día son el resultado de este diluvio masivo. Esta idea está respaldada por la hipótesis de que el diluvio habría enterrado a los dinosaurios rápidamente en sedimentos, creando las condiciones perfectas para la fosilización. De hecho, algunos científicos que apoyan el creacionismo argumentan que los fósiles muestran signos de un entierro rápido y violento, lo que podría ser consistente con un evento como el diluvio. No obstante, la mayoría de los paleontólogos descartan esta idea, basándose en la datación por carbono y otros métodos científicos que indican que los dinosaurios se extinguieron mucho antes de que surgieran los primeros humanos. Y aquí llegamos a una pregunta que desafía a creyentes y científicos por igual. ¿Es posible que el relato bíblico del diluvio esté conectado con el fin de una era de gigantes y bestias titánicas que dominaron la Tierra? A lo largo de la historia de la humanidad, los relatos de cataclismos globales como el diluvio no se limitan solo a la Biblia. Muchas culturas, desde la mitología babilónica hasta los registros antiguos de los nativos americanos, tienen historias similares de inundaciones masivas que purgaron la tierra de seres malignos o monstruos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si todos estos relatos podrían estar basados en un solo evento histórico real o en una serie de catástrofes que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Si bien la mayoría de los científicos refutan la idea de que un diluvio bíblico haya causado la extinción de los dinosaurios, la correlación entre relatos de grandes inundaciones y la desaparición de criaturas gigantes sigue siendo un tema intrigante. ¿Podría ser que estas historias, que cruzan tantas culturas, no se refieren solo a un diluvio literal, sino a una serie de eventos globales que transformaron radicalmente la tierra y su fauna? Tal vez los relatos bíblicos y otras narraciones antiguas capturan la esencia de un cambio cataclísmico en el mundo, un eco lejano de un pasado prehistórico que incluyó a los dinosaurios. Para los defensores de la teoría del diluvio como extinción de dinosaurios, es posible que algunos ejemplares sobrevivieran al evento, como sugiere el relato de Noé. Estos sobrevivientes habrían desaparecido progresivamente a lo largo de los siglos, debido a cambios en el clima, la competencia por recursos o incluso la caza por parte de los primeros humanos. De hecho, en algunas versiones de esta teoría, se argumenta que las leyendas de dragones podrían ser el reflejo de encuentros con los últimos dinosaurios que sobrevivieron después del diluvio. Pero ¿qué dice la ciencia actual sobre esto? ¿Podrían los dinosaurios haber sobrevivido más tiempo del que creemos, quizás coexistiendo con los humanos en tiempos antiguos? La paleontología moderna no respalda la idea de que los dinosaurios sobrevivieron más allá de la extinción masiva que ocurrió hace unos 65 millones de años. Los estudios fósiles muestran una clara división entre el final del Cretácico y el inicio del período terciario,
cuando los dinosaurios desaparecen del registro fósil y comienzan a emerger otras formas de vida, incluidos los mamíferos que eventualmente dominarían la Tierra. Sin embargo, existen algunos puntos en la historia de la ciencia donde las teorías sobre la supervivencia de dinosaurios u otros grandes reptiles han sido exploradas. Por ejemplo, la idea de que algunas especies marinas gigantes, como el plesiosaurio, pudieran haber sobrevivido en los océanos profundos ha sido objeto de especulación, aunque sin evidencia concluyente. Además, en algunos de los lugares más remotos del mundo, como la selva del Congo, hay informes ocasionales de criaturas gigantes que podrían ser reminiscencias de dinosaurios, como el llamado Mokele Mbembe. Sin embargo, estos relatos siguen siendo anecdóticos y carecen de pruebas científicas sólidas, pero aún hay un aspecto que no hemos abordado completamente: el rol del ser humano en esta narrativa. Si los dinosaurios existieron y desaparecieron antes de la llegada del hombre, ¿qué lugar ocupa la humanidad en la vasta historia de la creación? Desde la perspectiva bíblica, el ser humano ocupa un lugar central en el plan de Dios. En el relato del Génesis, la humanidad es creada a imagen y semejanza de Dios, con la tarea de gobernar y cuidar de la creación. Esto plantea una pregunta interesante. Si los dinosaurios formaban parte de la creación inicial, ¿qué papel jugaron en ese orden divino antes de que el hombre llegara a la escena? ¿Y por qué su historia parece estar tan apartada de la narrativa central de la Biblia? Algunos teólogos sugieren que la Biblia, al ser un texto dirigido principalmente a la experiencia humana y su relación con Dios, no se enfoca en criaturas que no tenían un impacto directo en la vida de las personas, como los dinosaurios. En cambio, los relatos bíblicos se centran en aquellos animales que convivían con el hombre y en el papel que estos jugaban en su vida cotidiana. Esto no significa, sin embargo, que los dinosaurios no fueran parte de la creación de Dios. De hecho, muchos cristianos ven a los dinosaurios como una muestra más de la grandiosidad y la variedad del diseño divino, una expresión del poder creativo de Dios que se manifiesta en la diversidad de las formas de vida que han existido en la Tierra a lo largo de su historia. ¿Y qué hay de la pregunta final? ¿Cómo encajan los dinosaurios en el relato bíblico y qué nos dicen sobre el plan de Dios para la humanidad? En última instancia, la cuestión de los dinosaurios y la Biblia es un tema que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Sin embargo, lo que podemos sacar de esta discusión es una comprensión más profunda de cómo la ciencia y la fe pueden coexistir, incluso cuando abordan preguntas tan complicadas como la existencia de criaturas prehistóricas. Algunos creen que los dinosaurios, como todas las criaturas vivas, fueron parte del diseño original de Dios y que su historia es un testimonio del poder y la sabiduría divinos. Otros ven en ellos una prueba de que el universo es vasto y antiguo y que la creación es un proceso continuo que se ha extendido a lo largo de millones de años. Pero más allá de las teorías, lo que está claro es que los dinosaurios nos invitan a reflexionar sobre el pasado remoto de nuestro mundo y sobre las maravillas de la creación. Nos recuerdan que la Tierra ha pasado por transformaciones radicales y que en medio de estos cambios, la humanidad ha surgido para buscar su lugar en el plan divino. Así que, al final del día, es posible que los dinosaurios fueran simplemente una parte más del vasto diseño de Dios, criaturas magníficas que, como nosotros, jugaron su papel en la historia de la creación. Puede que nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que el misterio de estos gigantes del pasado sigue despertando asombro y fascinación. Y quizá, solo quizá, haya más respuestas esperando ser descubiertas en las páginas de la Biblia y en los secretos ocultos de la Tierra.
A medida que exploramos más a fondo los misterios de los dinosaurios y su posible conexión con los relatos bíblicos, nos encontramos con una cuestión clave. ¿Qué nos enseñan estos seres antiguos sobre nuestra propia existencia y sobre el propósito de la creación divina? La Biblia, aunque no menciona directamente a los dinosaurios, nos ofrece un marco para entender el papel de la humanidad en el universo y nuestro lugar en la historia de la creación. El libro de Romanos 1:20 nos dice: porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Esta idea sugiere que toda la creación, incluyendo los dinosaurios, nos revela algo sobre el carácter y el poder de Dios. Estos gigantes prehistóricos, con sus colosales dimensiones y formas imponentes, son un recordatorio de la majestad de la obra de Dios, de su habilidad para crear tanto lo más pequeño como lo más inmenso en perfecta armonía. Pero aún queda una última pregunta. ¿Cómo deberían los cristianos reconciliar la ciencia moderna con su fe? Para muchos, este es un dilema difícil, pero otros ven la ciencia y la fe como dos formas complementarias de explorar la creación. Si aceptamos que Dios es el creador de todas las cosas, entonces los descubrimientos científicos sobre los dinosaurios no deberían verse como amenazas a la fe, sino como oportunidades para maravillarse ante el vasto y complejo diseño de la creación. Entonces, ¿qué hacemos con la falta de una mención directa de los dinosaurios en la Biblia? ¿Acaso la Biblia tiene que cubrir todos los aspectos de la creación para ser válida? Aquí es donde entramos en un terreno fascinante. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe, un texto inspirado que tiene como propósito revelarnos quién es Dios y cuál es su plan para la humanidad. Mientras que algunos buscan respuestas científicas exactas en las Escrituras, otros argumentan que la Biblia nos proporciona una comprensión espiritual más profunda sobre nuestro lugar en el universo. El hecho de que los dinosaurios no sean mencionados explícitamente no significa que no formen parte de la creación de Dios. Lo que sí encontramos en las Escrituras es un mensaje claro sobre el poder de Dios y su soberanía sobre toda la vida, ya sea que viviera hace millones de años o que aún esté presente hoy. De hecho, muchos teólogos cristianos creen que la ausencia de detalles sobre ciertos aspectos de la creación, como los dinosaurios, es intencionada. Las Escrituras se enfocan en la historia de la humanidad, en nuestra relación con Dios y en el plan de salvación que culmina con la llegada de Cristo. En este sentido, los dinosaurios, aunque fascinantes, no tienen un impacto directo en el mensaje central de la Biblia: la redención de la humanidad. Pero aún hay una última teoría que podría cambiar nuestra perspectiva por completo. ¿Y si la extinción de los dinosaurios está vinculada con los eventos apocalípticos descritos en la Biblia? ¿Podrían haber existido criaturas similares en el pasado y estar destinadas a regresar en el futuro? Algunas corrientes de interpretación apocalíptica sugieren que las bestias mencionadas en el libro de Apocalipsis podrían estar relacionadas con criaturas gigantes del pasado o seres desconocidos que podrían volver a aparecer en la tierra en los tiempos del fin. Las visiones que aparecen en los capítulos finales de la Biblia, como los dragones y otras bestias aterradoras, han llevado a algunos a especular si el regreso de criaturas gigantes o poderosas forma parte del plan divino para los últimos días. En Apocalipsis 13, por ejemplo, se describe una bestia que sube del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Si bien la mayoría de los estudiosos ven esto como una alegoría del poder político o espiritual, otros han sugerido que estas descripciones podrían ser ecos de antiguos recuerdos de criaturas que alguna vez caminaron sobre la tierra,
o profecías sobre eventos futuros aún desconocidos. Aunque estas interpretaciones pueden parecer especulativas, nos recuerdan que el mundo es vasto y misterioso, y que aún hay mucho que no comprendemos sobre la creación. La Biblia, en su sabiduría, deja espacio para que consideremos la posibilidad de que no todo lo que existió o existirá está completamente revelado. Aún nos queda mucho por descubrir. A medida que cerramos este fascinante viaje a través del tiempo, la fe y la ciencia, una cosa queda clara. Los dinosaurios, al igual que muchos otros misterios del pasado, nos invitan a mirar más allá de lo que sabemos y a preguntarnos sobre lo que aún no hemos descubierto. La Biblia nos ofrece un marco espiritual para entender nuestro lugar en el universo, pero también nos desafía a seguir explorando, aprendiendo y maravillándonos ante la inmensidad de la creación. Y aquí es donde tú entras. Este es solo el comienzo de un debate más amplio, un diálogo entre la fe y la ciencia que sigue evolucionando. Si te interesa seguir explorando más de estos temas y descubrir qué otros secretos esconde la Biblia sobre la creación, no olvides suscribirte a Crónicas Sagradas. Hay mucho más por desvelar y juntos podemos seguir buscando respuestas a los grandes misterios que la historia y la fe nos presentan. Pero aquí te dejo con una última pregunta para reflexionar. ¿Es posible que en algún rincón del planeta aún existan criaturas que desafían nuestra comprensión, tal como los dinosaurios lo hicieron alguna vez? Quizá el misterio esté más cerca de lo que pensamos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando lo desconocido.